Buenas noches, hermanos y hermanas, una vez más los saludo. Soy Jonathan Castro y tengo el placer de seguir con estos programas educativos y evangelizadores, que es lo más importante, encaminados a dar a conocer la buena nueva. En estas circunstancias vamos a hacer algunas reflexiones y la guía para poder hacer estas reflexiones podemos decir que son los evangelios de las últimas 2 semanas por lo menos. Nosotros vemos cómo dentro del evangelio se estuvo hablando bastante de San Lucas y después de Lucas pasamos a San Mateo. En programas anteriores yo les hablé un poco de los 4 evangelistas, de San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan. La idea era que cuando ya entremos a hacer las reflexiones de cada uno de ellos conforme a los evangelios de nuestras misas, de nuestras eucaristías, la liturgia de la palabra, nosotros en mi caso, ir enmarcando, todas es un alimento de vida increíble, pero puedo ir tomando cada semana las que yo considero bastante relevantes o que no son fácilmente entendibles, que aquí podemos un poco dar a conocer en base al conocimiento que he ido adquiriendo con mi estudio y a través de la lectura, que es importante, y sobre todo a través del Espíritu Santo, que nos va dando entendimiento, ¿verdad? Uno más que todo estudia y se prepara para enriquecerse, pero siempre el entendimiento y la sabiduría uno se la pide al Espíritu Santo, y es una de las cosas primordiales que uno hace antes de cualquier labor evangelizadora. Pedir al Espíritu Santo que las palabras que salgan de nuestra lengua y nuestra boca sea lo que Él quiere que nosotros tramitamos, a como debe ser, sin ningún tipo de fanatismo ni inclinación, simplemente con la mejor metodología. En este caso, la metodología que usamos era histórico-crítica. Bueno, ya entrando en materia, uno de los pasajes bíblicos que se abordaron en la semana, yo les decía la vez pasada que es interesante cómo uno va teniendo sed de pan, sed de la Eucaristía y de la liturgia de la palabra, porque en la palabra de Dios hay vida, así como en la Eucaristía hay vida. Y ahorita en tiempo de pandemia incluso aprovechar los tiempos escuchando la liturgia de la palabra, la Eucaristía, la misa diaria, es una excelente inversión porque eso alimenta la vida y fortalece, sobre todo en un tiempo en el cual hay muchas preguntas e incertidumbres. Entonces hay que aprovechar y capitalizar el tiempo en eso. Muchas veces decimos Dios es número uno, pero lo decimos de la boca hacia afuera. Pero en la práctica eso no se ve, porque es el número uno, pero no le dedicamos suficiente tiempo. Bueno, entonces si nosotros hemos escuchado la lectura, sabemos que lo que yo voy a mencionar se abordaron en esta semana. Una de ellas fue el trigo y la cizaña. La voy a leer un poco, es San Mateo capítulo 13, versículo 24. ¿Por qué? Y le vamos a decir qué es lo interesante de este pasaje y dar respuesta a muchas preguntas que se hacen, sobre todo las personas que se dicen ser gnósticas, es decir, que no creen. Y a veces se preguntan por cómo existe Dios si hay tanto mal en el mundo, si está la maldad. Bueno, en la Sagrada Escritura, con una interpretación de vida, te das cuenta por qué. Y en este evangelio se explica un poco eso. Por eso lo he escogido. Por eso dice, parábola, dice, del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña
y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola amerita leerla, meditarla, como toda la palabra del Señor, y las riquezas que aquí tenemos, y la respuesta a muchas preguntas que hacen nuestros hermanos gnósticos, ateos, que no creen, o incluso cuestionamientos que nos hacemos a veces en la vida, cuando tenemos la famosa noche oscura, que nos relata San Juan de la Cruz, un gran santo, místico, lleno de espiritualidad, pero sin embargo él habla de la noche oscura. Es aquel momento en el cual todos los creyentes experimentamos, donde nos pueden entrar ciertas dudas e inquietudes, y que grandes santos se las han hecho en la vida, lo cual yo creo que la verdad es que no es pecado, porque somos seres humanos y somos débiles, y tendemos a hacernos preguntas, sobre todo cuando vemos sufrimiento que nos compete, sufrimiento que nos llega a nosotros personalmente, o a nuestra familia, o a alguien muy cercano, o cuando vemos al hermano, y nos comenzamos a hacer muchas preguntas. Y una de las preguntas es: Señor, ¿por qué existe el mal? Señor, ¿por qué tal cosa? Y ahí muchos dicen: por eso no creo, porque existe el mal. Ok, está bien. Aquí el Señor nos explica. Obviamente, cuando dice el reino de los cielos es semejante a un hombre, está comparando el reino de los cielos en la parábola. Y luego dice que sembró buena semilla en su campo. Dice que cuando vieron que había semilla buena con cizaña, vinieron entonces los siervos del padre de familia, y le dijeron: Señor. Ese padre de familia es nuestro Padre Celestial. Y ya sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Entonces, el Señor es nuestro Dios, es nuestro Creador, Él es el Padre. Y Él se da cuenta, los siervos le dicen que hay dentro del trigo que sembró para que diera buena semilla, ahora hay cizaña. Y que la cizaña está ensuciando la buena semilla, está ensuciando los campos. Los siervos en primera instancia le dicen que la van a cortar. Entonces los siervos somos nosotros, la humanidad, que nosotros nos damos cuenta, percibimos, vemos que existen cosas buenas y cosas malas, y detectamos el mal, porque el Espíritu Santo nos da el discernimiento y la capacidad de nosotros poder identificar lo bueno de lo malo, el bien del mal. Y nos damos cuenta, y lo primero que decimos es: Señor, corta el mal, desaparece el mal, libéranos. ¿Por qué existe el mal y el bien? El Señor, cuando le dicen que está el mal, que existe algo malo, lo que le dice fue: un enemigo, dice, ha hecho esto. El enemigo es el enemigo, ya todos lo conocemos, Satanás, siembra el mal. Pero sin embargo le dice el Señor: pero el mal tiene que convivir, hay que dejarlo que crezca. ¿Por qué? Uno de los sacerdotes, si no me equivoco, el padre Munilla, obispo en España, explicaba que entre la cizaña y el trigo son tan idénticas, son tan parecidas, que a veces es imposible identificarlas. Tienes que tener mucho conocimiento de agricultura y acercarte tanto que las puedes identificar. Eso es como el discernimiento, que a veces para identificar el bien y el mal, vos tenés que meditar y tener un gran discernimiento y oración para poder identificarlo. ¿Y qué sucede? De repente vos tenés que saber en qué momento debe haber esa separación. Pero el Señor nos dice: tienen que convivir, tienen que crecer juntos. Porque si vos cortás la siega, en lo que la cortás es tan idéntica y está tan apegada al trigo, a la planta del trigo, que te la podés volar también. Es decir, te podés volar el trigo. Eso sucede a veces. El mal, a veces no lo puedes erradicar, porque te puede llevar al bien. Porque del mal nace el bien a veces, y de lo malo nace lo bueno. Se identifica. Pero dice el Señor: déjala que crezcan. Pero ¿qué va a suceder al momento de la siega? Al momento de la siega lo vas a identificar. Se identifica porque el trigo da fruto, brota.
y se identifica hasta que hay fruto y ahí lo puedes tomar. La cizaña no da fruto. Entonces ahí la identificas, la cortás y la queman. Se la daré a los segadores que la quemen. Entonces, ¿qué sucede? El momento de la siega es el momento en el cual estamos enfrente del Señor. Es el momento del juicio final. En donde el Señor, a pesar que hay mal, que existe lo malo, el Señor va a poder identificar los buenos, los que hicieron buena obra, los que lo amaron, como dice el Shema, y pusieron en práctica ese amor con los más pequeños, con los menores, al que no hizo el mal, al que no practicó el mal, que no fue, digamos en otras palabras, que dice, me dan mal, yo pago con mal, al que no fue maquiavélico, no, al que siempre siguió su palabra y que siempre tuvo el Evangelio y la palabra para cumplirla, tal y como el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, el Mesías, nos lo enseñó, ese va a ser salvo, ese es el buen fruto. El Señor lo va a identificar, de hecho ya está identificado, y ese fruto se lo dará a los segadores para que vayan al reino del Señor. Sin embargo, la mala hierba, el mal, que siempre fue malo, que no rectificó, que no se arrepintió, que no reconoció al Señor como Señor, al que no atendió a los menores, al que no hizo una obra de misericordia, al que vivió una vida secularizada todo el tiempo, esa es la cizaña. Y se dice que será entregada para que sea quemada, donde en otras parábolas habla del llanto y rechinar de los dientes. Hay otra parábola muy similar que también se abordaron en las últimas 2 semanas, porque normalmente los evangelios están ordenados para que el mismo tema sea reforzado en el transcurso de la semana y que haya una meditación constante. Igual se dio la parábola cuando Pedro y los pescadores lanzan la red, tiran la red y se llena de pescado. Y dicen que estaba tan llena de pescado que ahí en esa red iban pescados buenos y pescados malos. Y que la única manera de seleccionarlos es cuando llegan a la orilla. O sea, tienen que pasar todo el camino hasta llegar a la orilla. En la orilla ya abren la red. Ahí ya pueden ellos poder identificar los pescados buenos y malos. Entonces ahí seleccionan los buenos pescados y tiran los malos. Y así dicen que será en el reino de los cielos. Y en esa parábola habla del llanto y rechinar de los dientes. Así, constantemente, en el caso del Nuevo Testamento que estamos hablando, se habla del infierno, como el llanto y rechinar de los dientes. Por eso es que nosotros no nos podemos dejar engañar. El infierno, como lo he dicho yo, existe. Y está ahí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento plasmado. Y Jesucristo muchas veces lo describió de esa manera, como el llanto y rechinar de los dientes. Por lo tanto, no es nada bueno. Entonces, ningún cristiano debe aspirar a eso. Por eso tenemos que arrepentirnos y cambiar en nuestra vida, para evitar estar en ese llanto y rechinar de dientes. Eso ha de ser algo horrible. Si Jesús, el Hijo de Dios, que es Dios verdadero, lo describe como llanto y rechinar de los dientes, es algo horrible, algo horrendo. Y la misión y el plan de vida del cristiano es llegar al paraíso prometido por el Señor, a la vida eterna. No ese llanto y rechinar de los dientes. Ahí solo está el enemigo que menciona aquí, que llega y siembra la cizaña dentro del trigo. Entonces los campos del Señor están llenos de trigo, pero el enemigo llega de noche y mete la cizaña. Entonces aquí está relatado cómo es el mundo. El mundo actual es ese campo lleno de trigo. Pero la realidad es que hay enemigos que llegan y llega en la oscuridad, porque al enemigo no le gusta la luz, no le gusta el día, no le gusta lo blanco, no le gusta. Le gusta la noche, la oscuridad, y ahí llega, dice la parábola, a sembrar la cizaña. Entonces en el mundo
Es el campo donde hay buenas plantas, buenos siembros y habrán buenos frutos, pero también hay cizaña. Esa es la realidad del mundo. No podemos nosotros tapar el hoyo con un dedo. Ahí está, siempre va a haber maldad y va a estar el mal. Lo que tenemos que hacer es pedir al Espíritu Santo discernimiento y pedir siempre al Señor que nos dé ese discernimiento para identificar el mal del bien y que busquemos siempre el bien, que nos haga instrumento a nosotros para ayudar a las personas que podamos, para que salgan del mal y que busquen el bien. De manera de que, ¿por qué existe el mal? Preguntan muchos. Otro sacerdote hacía una relación muy importante y decía, el mal existe para que pueda existir conversión. Y también existe por un segundo elemento, para que exista paciencia, que es una virtud que el Señor pide siempre. Y es la paciencia que debemos tener. Normalmente el ser humano es impaciente por naturaleza e históricamente ha sido impaciente. Si nosotros leemos las cartas de San Pablo y las cartas de San Pedro, constantemente ellos hacen énfasis en la segunda venida del Señor. Y es cuando Pedro dice, para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, lo que les quiere decir es, a lo mejor nosotros no vamos a vivir la segunda venida, porque nadie sabe. Va a ser como el ladrón, solo él sabe. Y han pasado 2000 años y todavía se sigue hablando de lo mismo. ¿Qué les quiero comentar con esto? Que las preocupaciones no son nuevas. Han sido las mismas desde mucho tiempo atrás. Desde 50, 40, 60 años después del Señor. Cuando estaba Pablo hablando, estaba Pedro hablando de la gente que tuviera confianza en Dios, que creyeran en su palabra, que el momento va a venir. O sea, había discusiones sobre la parucía, que es la segunda venida del Señor. Y estamos seguros que había discusiones sobre por qué existe el mal, reflejado en el sufrimiento de mucha gente por X motivo. ¿Y existe el bien? Sí, ese es el mundo. Pero precisamente este mundo es un preámbulo a la vida eterna. Aquí nos tenemos que ganar esa vida eterna y tenemos que darle gracias al Señor porque nos ha dado la vida, porque solo los que hemos venido a esta vida, a este mundo, vamos a poder gozar de la vida eterna, porque este es un requisito para ella y tenemos que ganarnos ese boleto con nuestra vida acorde a la buena nueva predicada por el Señor. Y esa es la vida que debemos llevar. Entonces esa es la respuesta que le podemos dar a la gente que tiene dudas y que nos preguntamos por qué existe el mal y el bien, Señor. Miren qué buena reflexión esta. Es que el mal, para que pueda existir conversión. Claro, yo ando en un mal, ando en vicio, ando en mal camino. Cuando yo me convierto, eso cambia. Entonces, tiene que haber existido un mal para que pueda haber habido conversión. Y para tener paciencia. Y la iglesia siempre, cuando habla de paciencia, la iglesia siempre relata, bueno, paciencia, hay mucha paciencia. Y mucho hablamos nosotros de la paciencia de Job, que está ahí en el Antiguo Testamento y que todos lo podemos leer y que todos sabemos. Pero si queremos ir a algo más reciente, siempre en la iglesia se habla de la historia de San Agustín. Ya sabemos que San Agustín era un no converso, ni siquiera era cristiano. Sin embargo, su madre, Santa Mónica, ella sí era una mujer conversa, que amaba al Señor. Aunque también hay que resaltar de que se habla de que en su inicio ella tampoco fue una mujer conversa siempre, pues. Hace poco leí pues que en su juventud, siendo joven, pues ella también tuvo sus depresiones. Pero ella logró encontrar una santidad tan grande, el Señor la tocó y se hizo una mujer muy cercana al Señor, una mujer con una espiritualidad muy grande. Sin embargo, su hijo no, a pesar que tenía una gran educación que ella se le había dado, con una inteligencia admirable, él andaba por otro lado, en otra secta.
Y ella tenía un dolor de madre grande porque quería ver a su hijo en el camino. Y no hacía más que orar y orar y orar. Y en esa oración ella visitó a San Ambrosio, que era un obispo en esa época. Recordemos que ellos eran de la zona de África. Y ahí, pues obviamente San Ambrosio la aconsejaba, ella seguía orando, orando, hasta que de una u otra manera, en el momento que menos esperaba su madre, San Agustín comienza a acercarse al cristianismo y se comienza a enamorar. Y ahí viene todo el desborde de teología, de sabiduría y conocimiento que este hombre nos ha dejado. Dios lo toca y Dios hace uso de él. Él se vuelve un instrumento del Señor para iluminarnos la mente. Y es un ejemplo de conversión y es un ejemplo de paciencia. Pero tuvo que haber habido el mal antes para que hubiera habido esa conversión y paciencia. Un mal rodeado de otra doctrina, no apegada al Señor, a la doctrina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una vida con mujeres desordenadas, hijos fuera de matrimonio, que no lo llenaba y que él llega a reconocerlo cuando él se vuelve un hombre apegado al Señor. Entonces, tuvo que haber existido el mal, tuvo que haber existido esa vida de promiscuidad que él tuvo, de vicios, para que pudo haber habido una conversión de santidad y que ha sido un ejemplo para todo el mundo. Y la paciencia de su madre, que tuvo que haber el mal para eso. Entonces, por eso es que existe el mal. Primero porque existe el enemigo que lo siembra. Pero tenemos que tener confianza en el Padre, que Él sí identifica. Y la identificación no es inmediata. Él dice, esperemos la siega. Tenemos que esperar el momento del juicio. Y en el momento de la pesca, los pescadores en alta mar no podían identificar los pescados buenos y malos. Porque eran tantos pescados y el oleaje tan grande que no podían. Tenían que esperar y llegar a la orilla para poderlos seleccionar. Entonces, la espera es en el encuentro con el Señor. Ahí va a haber la selección. Y tenemos que apostar a hacer buenos pescados y tenemos que apostar a hacer buenos frutos para que seamos parte de la casa del Señor. Y la realidad es que un mal pescado y un mal fruto será echado a la llama, dice la palabra. O sea, aquí hay muchas figuras importantes. Aquí se relata el mundo y la vida diaria, que tenemos que luchar contra el mal y buscar el bien, con la ayuda del Espíritu Santo, que es el Espíritu Consolador y Paráclito, que Jesús nos dejó a Él partir, que guía nuestro espíritu, nuestra alma y nos guía en el día a día. Así es. Pero va a llegar el momento en el cual vamos a ser separados del mal y nos vamos a ser seleccionados. Y ya está el reino de Dios y ya está el infierno. Esos son los elementos que todo cristiano debe de manejar y motivarnos para gozar del reino de los cielos. Esta es la meditación y esta es la respuesta a todos los que a veces nos preguntamos por qué existe el mal, por qué tiene que existir y las cosas malas. Esta es una explicación que nos debe motivar a tener confianza en el Señor, en que Él es Él es el Señor y Él tiene segadores y siervos que se encargan de sembrar y segadores que van a identificar el buen fruto. Y tenemos que tener la confianza en el Señor y sus segadores, porque son de Él. Y trabajar diario para hacer buen fruto, para hacer buen pescado. Y ese debe ser nuestro día a día. Confianza en el Señor, paciencia, pedirle al Espíritu Santo discernimiento y buscar siempre el buen camino. Eso es algo que queríamos dar a entender. La otra reflexión importante también es un poco similar, porque también vamos a abordar al mundo y vamos a abordar el paraíso y también el infierno. Y es la fiesta de bodas. Y está en San Mateo capítulo 22.
Fíjense bien la gran relación que tienen ambos, ¿verdad? El trigo y la cizaña es San Mateo capítulo 13. Y la fiesta de bodas, San Mateo capítulo 22. Y dice así, una parábola también que nos deja un montón de información en este mundo que hoy necesitamos. Respondiendo Jesús, dice, parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y les dijo, amigo, y le dijo directamente, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Quizás de esta parábola lo que más hemos escuchado es la última expresión, muchos lo llamados y pocos lo escogidos. Normalmente es una muletilla que en diferentes culturas, al menos en la cultura latina, se suele decir a nuestra conveniencia cuando no somos seleccionados para algún equipo de deporte o de estudio o lo que sea. Lo primero que decimos es muchos lo llamados y pocos lo escogidos, o sea, eran muchos y pocos llegaron. Pero el resto de la parábola no la sabemos, no la meditamos. Tal vez la hemos leído, pero no meditado. Y ahí es cuando nos comenzamos a enamorar de la palabra y comenzamos a meditarla más. Esta parábola es muy linda también y muy ilustrativa. Cada vez que nosotros al menos leemos algo, un libro cualquiera, una novela, un cuento, el narrador cada vez es más excelente en la medida que cuando está recreando la escena hace que el lector se la imagine. Y esa es la diferencia de una película a leer un libro, que en el libro la imaginación vuela y nuestro cerebro se desarrolla aún más porque nos comenzamos a imaginar la escena. Y a veces también cuando veían las novelas radiales, eso era lo bonito, que el novelista comenzaba a narrar y hacía ruido y volaba la imaginación por tu mente. Te imaginabas aquellos ríos, aquellos árboles, aquellos pajaritos, todo lo que te iba narrando. Entonces, en esta parábola nosotros nos podemos imaginar aquellas bodas grandes, el rey preparando la boda. ¿Está claro? El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Le podemos imaginarnos un rey, su casa una hacienda quizás, con corredores, con salones inmensos. Y el hijo se va a casar y él le quiere dar una boda linda. Y ya está la comida preparada, están las mesas servidas, un banquete precioso. Ok, el rey es Dios y la boda es el cielo.
Ahí está el banquete precioso preparándonos. Ya la comida en el cielo está lista. Ya el salón es inmenso, ya es lo más lindo. Imaginémonos la fiesta soñada. Hay comida, hay buena música que se puede disfrutar, hay gente agradable con la cual podés conversar. Van a haber momentos emotivos dentro de esa fiesta, de agrado, lo más grande que nos podamos imaginarnos. El rey está alegre, la fiesta de su hijo, el hijo es Jesucristo. Jesucristo, el hijo, va a la fiesta, una boda grande, va a haber un gran evento. Pero los invitados no van a la fiesta. Para muchos analistas, teólogos y estudiosos, hacen una relación entre los invitados y el pueblo judío. Pero la verdad es que hoy en día eso trasciende al pueblo judío y llega a todo el pueblo pagano que no acepta a Jesucristo y que niegan al Padre y niegan al Hijo y que no quieren ir a la boda, no quieren disfrutar del reino prometido por el Padre y por el Hijo. Pero la boda está preparada y la boda se va a llevar a cabo. Aunque sea rechazada por muchos y muchos no quieran ir, la boda está lista. El reino de los cielos está listo. Y va a llegar gente. Entonces dice que cuando el rey se da cuenta que no llegan, manda a los siervos a buscar a todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Ok, bueno, si el pueblo judío no aceptó a su hijo Jesucristo, entonces vamos a usar a los gentiles, a todos aquellos que no son judíos. Y el evangelio de Dios se ha regado por todo el mundo, todo el universo. Entonces los invitados somos todos. Inclusive los mismos judíos están invitados. Los que lo rechazaron siguen siendo invitados para el banquete. Y todo el universo, cristianos, no cristianos, todo el mundo, seguimos siendo invitados a la boda. Y los siervos fueron a las calles y trajeron de todo, todos los que encontraron, todos somos invitados. Inclusive los que practican otro tipo de creencia religiosa, todos somos invitados. Todos vamos a ser invitados. El tema es que cuando el rey entra, cuando el Dios Padre entre, y ahí todos somos invitados, pecadores y no pecadores. Uno, en el camino, nos podremos arrepentir y reconocer que la boda es grande y no ir a la fuerza, ir por nuestro propio bien y ganarnos la entrada a esa boda. Mas sin embargo otros, aún en el camino, seguirán renegando. Y dice que incluso hubieron quienes mataron a los siervos. Y aquí hay algo muy importante, que dice que unos se fueron, dice, a su labranza y otros a sus negocios. Despreciaron la boda. Y otros tomando a los siervos, dice, los enfrentaron y los mataron. Claro, ¿cuántos mártires cristianos han muerto? ¿Cuánta gente ha muerto por no negar a Cristo y al Padre ni al Espíritu Santo? Prefirieron que lo mataran antes de negarlo. Y esto es desde antiguo. Ya todos no sabemos cuando el rey babilónico quería obligar a los 3 israelitas a que se arrodillaran ante él y negaran a su Dios, a Yahvé. Ellos dijeron no, aunque los echaran al horno. Y salieron ilesos del horno y se dieron cuenta de la grandeza de Yahvé, de Elohim, del Padre. Pues igualmente ha sucedido con todos los que han pedido, todos los que fueron asesinados, los mártires, los primeros cristianos, por seguir con el cristianismo, cuando en ese momento, en los primeros años, el cristianismo era como una secta oculta.
mal vista. Murieron muchos cristianos y siguen muriendo muchos cristianos en estados como Corea del Norte, en China, donde todavía, y en los países árabes, donde todavía las comunidades sufren de persecuciones. Y aún en los países de Occidente, en todo el mundo hay persecución a la iglesia. Llámese católica, llámese protestante, cristiana como tal. Y entonces sigue la persecución. Y aquí dice, al oírlo el rey, o sea, el Dios Padre Todopoderoso, se enojó. Y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Por eso es, y se ha dicho aquí, Dios Padre es misericordioso y nos da oportunidad que nos arrepintemos y cambiamos. Pero si no nos arrepentimos y no nos cambiamos, el castigo existe. Pero el castigo viene de manera justa, no de un ser injusto, sino de un ser justo. Y el castigo no lo da Dios, el castigo nos lo ganamos cuando nosotros nos desviamos del plan de Dios y cuando nosotros agredimos su plan y agredimos a su siervo. Y aquí está claro. Por lo tanto, debemos estar claros de que eso no es algo ajeno. Eso está acá, escrito y establecido, y aquí se dice. Pues bien, al final llega a la boda, es decir, al momento del fin de los tiempos, de la reunión con Jesús, con el Padre y el Espíritu Santo. Hay un momento que pasa como el trigo y la cizaña y como los peces que no se pueden arrancar y nomás hay que esperar que crezca el trigo y la cizaña. Los pescados no los pudimos seleccionar en alta mar, hubo que esperar que llegara a la orilla. Igual va a aparecer, los siervos van, llevan todo tipo de gente y ahí entra de todo.